Bienvenidos a esta aula virtual que el CES ha preparado para todos ustedes. Es un verdadero gusto retomar los temas de formación y capacitación que el Consejo viene diseñando. Am, Darle la bienvenida a los señores consejeros del CES, a nuestro presidente, el licenciado Eric Oliva, a los colegas funcionarios de gobierno, a los sectores productivos, trabajadores, empresarios y cooperativistas, y muy especialmente a nuestros colegas del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el licenciado Luis Velázquez y la licenciada Damaris Amezquita, expertos en el tema, con mucha trayectoria, mucha formación, mucha capacidad. Han trabajado para diferentes instancias de gobierno como el INE, como CEGEPLAN, como MIFIN, como Naciones Unidas, a unas voces calificadas para que nos amplíen el tema del bono demográfico, que en este caso se plantea como una pregunta inquietante, si aún es una oportunidad, sabiendo que ya estamos sobre el bono mismo, el bono demográfico. Entonces, resultará esta tarde por demás interesante para abundar y para ahondar en el tema. Cuando el CES diseñó este programa de formación y capacitación, estudió muy bien cada uno de los casos que se presentaría y de ahí que se haya formulado para esta fecha el bono demográfico. Desde el año 2017, cuando el CES plantea el plan de reactivación económica y social, ya empieza a dar algunas señales o a dar algunas alertas acerca del bono demográfico. De ahí que en su propuesta, los componentes sustantivos, agendó dos componentes que se vinculan de una manera fuerte con el bono demográfico. Uno de estos es el que hemos denominado política de movilidad humana y atención integral al migrante. Y el otro que hemos denominado visión estratégica en materia demográfica. Estos dos forman parte de 10 componentes entre políticas económicas y sociales que el CES está convencido como agenda estratégica que debe abordarse para una reforma funcional del Estado. Esto se encuentra en el PRES. Y más recientemente, a finales del año anterior, cuando se termina de formular el estudio prospectivo para el diseño de políticas públicas, que es el Guatemala 2050, ya se descubren cuando menos tres variables de las 13 que se identificaron en ese estudio prospectivo que está disponible para todos, en donde una de las variables de las 13, como les comento, es precisamente la que se denomina bono demográfico. Tenemos la siguiente en el documento prospectivo de diseño, que se llama envejecimiento poblacional. Y la tercera, que aparece directamente ligada al tema, que es de juventud. Entonces tenemos componentes fuertes que atender em, para este caso. Y yéndonos más al contenido temático, cuando formulábamos, insisto, el contenido mismo, veíamos que tiene mucha relación con el desarrollo económico y el crecimiento social, con el mercado laboral, con el ordenamiento territorial, con las ciudades intermedias, con la brecha rural, con los pueblos indígenas y con la dinamización de la economía local, que se puede entender como desarrollo rural. Todo este cúmulo de conceptos nos han llevado al día de hoy a escuchar a los colegas del Fondo de Población, que les agradecemos en nombre de la Secretaría Técnica y del Consejo mismo, en extender, como decía al inicio, el conocimiento y que nos puedan dar luces, dar vías, dar alternativas, dar soluciones o dar retos inclusive para atender el bono demográfico. Así es que yo dejo la palabra a don Luis y a doña Damaris, sin antes recordarles que tienen abierto el chat a todos los participantes para que puedan hacer sus preguntas por este medio. Al final de la exposición de nuestros colegas del Fondo de Población de las Naciones Unidas, podrán hacer esta relatoría de comentarios con el licenciado Oval. Así es que, sin más, por favor, producción, podemos darle micrófonos y cámaras a nuestros colegas. Adelante.
Bueno, entonces, en primer lugar, agradecer la invitación que nos hace muy amablemente el CES para poder compartir con ustedes algunos análisis que desde UNPA hemos venido haciendo ya desde hace algunos años, ¿verdad? Actualizando algunos datos. Tuvimos la oportunidad ya el año pasado de poder estar con ustedes y en ese momento pues abordamos los principales resultados del análisis de situación de población, que fue un informe que se presentó a principios del año pasado y que trata de retomar algunos datos que tienen que ver con los cambios demográficos por los cuales está pasando el país en la actualidad. A manera de introducción, entonces, ponerlos al tanto de que aparte de esa publicación que sacamos al público el año pasado, recientemente este año, hace un mes, un par de meses tal vez, publicamos un nuevo documento que es una continuidad al análisis de situación de población 2024, en donde se aborda con más detalle algunos temas que tienen que ver con los tres componentes demográficos y que el contenido, digamos, de una manera más específica, lo resumo en esta diapositiva. Básicamente, este último informe aborda el tema de la migración, específicamente hablando de los patrones de migración interna e internacional. Se habla sobre el proceso de transición demográfica, es decir, sobre cambios en la estructura y crecimiento de la población. Se aborda también de manera particular el tema de la fecundidad y los desafíos que existen todavía en el país con respecto a este componente demográfico. También se hace alguna aproximación sobre el tema de salud sexual y reproductiva, el tema de la situación conyugal también como un factor determinante en los cambios demográficos recientes. Y el tercer componente también demográfico muy relevante para el tema de la transición demográfica, que es la mortalidad. En esta ocasión no nos vamos a meter tanto a abordar todos los temas que aborda este último informe, sino que más bien nos vamos a enfocar en el tema del bono demográfico. Antes que todo, yo quisiera hacer énfasis en que Guatemala atraviesa actualmente una serie de transformaciones, ¿verdad?, que determinarán definitivamente el futuro del país. Algunos de estos procesos, pues obviamente generan algunas oportunidades y también algunos desafíos. Y cuando hablo de estos procesos de transformación, me refiero específicamente al tema de la transformación, de la transición demográfica, que hace básicamente referencia a esta transición entre altas a bajas tasas de fecundidad y mortalidad que inciden en la estructura de la población y que generan ahí una serie de dinámicas económicas. Me refiero también al tema de la transición epidemiológica, es decir, cómo está cambiando ya el patrón de enfermedades, ¿verdad? De pasar de enfermedades principalmente infecciosas a enfermedades crónicas, que también está vinculado con el tema del envejecimiento de la población. Estamos también viendo un proceso de transformación territorial. El país se está urbanizando, a pesar de que es uno de los países que tiene aún mayor proporción de población rural. Las ciudades intermedias han ido creciendo y se seguirán consolidando en los próximos años. Y también hay otros dos temas muy relevantes que nosotros no mencionamos en el análisis de situación de población y en el informe que presentamos este año, pero que sí al menos los mencionamos porque consideramos que completan, digamos, este panorama de transiciones por las que pasa el país. Y es básicamente, por un lado, el tema de la transición nutricional, ¿verdad? Esta doble carga de la malnutrición en el país. Estamos hablando ya de una combinación del fenómeno de sobrepeso con desnutrición, ¿verdad? Algunos de ustedes probablemente se enteraron que el día de ayer o en estos días la OMS recién publicó un informe en donde una de sus principales conclusiones es que ya en el mundo, por primera vez en la historia, hay mayor cantidad de niños con sobrepeso, ¿verdad? En general. Y
eso sin duda también se ve reflejado en el contexto guatemalteco, ¿verdad? Esto tiene que ver con los cambios en los patrones de alimentación y en la preponderancia de ciertos alimentos que son más accesibles para incluso, bueno, algunos sectores específicos de la población, ¿verdad? El tema de sobrepeso se ve tanto en estratos altos como en estratos bajos, y eso tiene toda una explicación atrás que considero que es importante eventualmente comenzar a ir profundizando. Y por otro lado está el tema de la transición económica, ¿verdad? Que está vinculado también con el tema de la transición urbano-rural. Estamos cada vez viendo cómo estamos transitando de actividades económicas vinculadas principalmente con la agricultura a otro tipo de actividades vinculadas más con servicio, comercio, ¿verdad? Específicamente en contextos urbanos. Cada uno de estos procesos va en diferente ritmo, ¿verdad? Pero se están dando de una u otra manera en la actualidad, y es importante considerarlos a la hora de hacer este tipo de análisis. Entrando ya al tema del que se plantea hoy para la intervención, pues cuando hablamos de bono demográfico, tenemos que hacer hincapié en que esto implica para Guatemala un momento único en su historia, ¿verdad? Que se constituye una oportunidad para lograr más desarrollo económico y más desarrollo humano. Sin embargo, es una etapa transitoria que tiene que ser aprovechada a partir de la implementación de una serie de intervenciones en el ámbito de política pública. No es algo que se aproveche automáticamente. Para poder entender el bono demográfico, nosotros siempre iniciamos explicando un poco un proceso más amplio, que es el proceso de la transición demográfica. Y básicamente, como les decía al principio, el tema de la transición demográfica hace referencia a que los países durante su historia pasan de altas tasas de fecundidad, y mortalidad a bajas tasas de fecundidad y mortalidad. Esto conlleva una serie de cambios en la estructura por edad de la población, y también tiene influencia en el ritmo de crecimiento de las sociedades. En el caso de Guatemala, vemos que la fecundidad ha tenido una caída importante durante los últimos 50, 60 años, ¿verdad? Esto se debe, digamos, en buena medida al proceso de urbanización, al proceso de mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral, aunque aún existen grandes brechas. Ha habido algunos avances, ¿verdad? Al tema de los cambios en los patrones de unión, obviamente en el acceso a métodos anticonceptivos también, y también al incremento de los niveles de educación, que si bien no son los que todos deseamos, sí ha habido ciertos avances. Todos estos factores en su conjunto pues han hecho que la fecundidad ha ido disminuyendo paulatinamente a un ritmo más acelerado que en otros países de la región. Desafortunadamente no existe un estudio que nos ayude a profundizar en este ámbito, pero sí hay algunos factores que podemos ir planteando como hipótesis, ¿verdad? Para poder explicar este comportamiento. Por otro lado, tenemos también la caída de la mortalidad, la cual probablemente en algunos momentos de la historia del país no ha sido tan acelerada como la caída de la fecundidad, pero sí ha llegado a límites o a niveles en los cuales pues ya se comienza a ver una desaceleración del crecimiento de la población. Por otro lado, tenemos el tercer componente demográfico que también explica el proceso de transición demográfica, que es la migración internacional. En este caso, es el componente más difícil de medir, ¿verdad? Porque estamos hablando de población que entra y sale del país, y por lo general, las fuentes de información más robustas para poder captar este fenómeno son los censos de población, ¿verdad?
y como ustedes sabrán, pues no son ejercicios estadísticos que se hagan con mucha periodicidad. Entonces ahí siempre hay un reto en cuanto a captar el componente de migración. En esta gráfica pueden ver que cada uno de los componentes a partir del 2019 cada una de estas líneas se convierte ya en una línea punteada. Eso quiere decir que son proyecciones de población, ¿verdad? Son estimaciones a futuro de la tendencia de cada uno de los componentes. Y lo que vemos a futuro en el caso de la fecundidad es que probablemente va a seguir cayendo la cantidad de hijos por mujer hasta probablemente llegar a la fecundidad de reemplazo alrededor del 2030. Es decir, que las mujeres van a estar teniendo probablemente menos hijos que las que se necesitaría para que la población en general, el volumen de la población o el crecimiento de la población se mantenga estable. Vemos que a largo plazo la mortalidad tenderá a aumentar, esto debido a que habrá más población adulta, ¿verdad? Entonces se eleva la probabilidad de muerte principalmente debido a ese cambio en las estructuras de la población. Por otro lado, tenemos el fenómeno de la migración, que como les decía es el fenómeno más difícil de predecir. En este caso, si ustedes se dan cuenta, a partir del 2023, las proyecciones tienden a estabilizarse, ¿verdad? En cuanto a la población que sale en todo caso del país, pero esto se debe más que todo a una especie de convención demográfica, ¿verdad? Porque aquí se asume la hipótesis de que la migración tenderá con el tiempo a disminuir. Sin embargo, sabemos que eso no necesariamente se cumple. En todo caso, la conjunción de estos tres variables nos ha llevado a tener una configuración, un stock de población que en 1950 era alrededor de 3.1 millones de personas, hasta el presente año 2025, que somos alrededor de 18.1 millones, y se espera, según las proyecciones de Naciones Unidas, las más recientes del año 2024, que en Guatemala lleguemos a un máximo de población de 27.2 millones de personas. Luego de eso, lo que se espera o lo que estiman las proyecciones es que la población va a comenzar a decrecer. El volumen total de la población va a comenzar a ser menor año con año. Entonces, esta gráfica puede ser un poco complicada de comprender al inicio, pero es como una fotografía de ese proceso de transición demográfica, la historia demográfica del país, que nos puede ayudar a tomar algunas decisiones o a plantear algunas estrategias en el tema de política pública a largo plazo. Obviamente estas son proyecciones que tienen ciertos márgenes de error, ¿verdad? Como toda proyección, pero por lo general lo que demuestran es que va a haber una tendencia, más allá del volumen exacto, va a haber una tendencia al decrecimiento de la población alrededor del 2077. Visto de otra forma, digamos, este proceso de cambios en la estructura de la población, vemos, por ejemplo, que las pirámides de población, que son, pues, estas pirámides, seguramente ustedes las conocen, básicamente es un recurso gráfico muy sencillo para poder ver cómo en el tiempo va envejeciéndose la población, ¿verdad? Vemos en este caso que la pirámide de 1990, imagínense ustedes, tenía una base mayoritariamente de población infantil, ¿verdad? Aproximadamente habían 4.2 millones de personas menores de 14 años. Esta es básicamente la forma piramidal de una sociedad principalmente infantil y joven, ¿verdad? Sin embargo, vean ustedes cómo a raíz de los cambios en la fecundidad, la mortalidad y la migración, la población se ha ido transformando. Vean ustedes la pirámide del 2025. Vemos que la base se va ensanchando, va perdiendo ya la forma de pirámide, digamos, esta gráfica. Y vean ustedes, por ejemplo, cómo el centro de la pirámide, en donde están ubicada la población joven y adulta, pasa de 4.5 a 10.4 millones de personas.
Y se observa, si bien no tan marcado un incremento de la población de arriba de 65 años, casi se triplica, digamos, entre estos dos primeros momentos, 1990 y 2025. Hacia el futuro, lo que vemos es que la pirámide se va a ir ensanchando aún más en su base, lo cual implica que la población va a ser aún más adulta, se va a ir envejeciendo de una manera más notable, y eso lo vemos cuando podemos estimar que para el 2050 va a haber ya 2.7 millones de personas arriba de 65 años. Vean ustedes para el 2050 cómo se reduce la población más joven, menor de 14 años, y la población joven y adulta también tendrá un peso mayor en relación a estos extremos de la distribución por edad de la población. Entonces, me parece que esta es una forma muy gráfica, muy sencilla de poder entender cómo vamos a ir viendo como sociedad estos cambios a nivel de grupos etarios. Cuando hablamos de bono demográfico, estamos hablando principalmente de ese periodo en la historia del país en donde hay una mayor cantidad de población potencialmente productiva. Entonces, cuando hablamos de bono demográfico, hablamos, en el caso de Guatemala, de un periodo que inició aproximadamente en el 2018 y se irá extendiendo alrededor de 50 o 70 años. Estas estimaciones, como ustedes se podrán imaginar, también parten de proyecciones de población y podemos tener únicamente como un aproximado de esa temporalidad del bono. Sin embargo, un poco lo que se podría esperar es que los periodos de bono demográfico se vayan reduciendo si la caída de la fecundidad es aún mayor que la observada hasta el 2019. En todo caso, nos sirve para planificar y para hacer algunos ejercicios prospectivos y poder pensar en el mediano y en el largo plazo. Entonces, vean ustedes en esta gráfica, lo que tratamos de representar es cómo va a ir cambiando el porcentaje de población en edad productiva, es decir, de 15 a 64 años, entre 1950 y el 2100. La línea verde representa a ese grupo de población. Y vean ustedes cómo a partir del 2018 ese porcentaje se incrementa significativamente hasta llegar aproximadamente al año 2050, en donde esa población irá disminuyendo, aunque mantendrá su preponderancia con respecto a los grupos de 0 a 14 años y de 65 años o más, que es la población que teóricamente se considera como población dependiente. Entonces, vemos, por ejemplo, que, como les decía, aproximadamente de 2018 al 2080 va a haber una mayor cantidad de población que potencialmente podría estar generando riqueza, ahorro y bienestar en relación con el porcentaje de población que en algún momento podría ser dependiente a nivel del hogar, a nivel del país. Entonces, básicamente a esto hace referencia el bono demográfico, a este periodo, ¿verdad?, de la historia del país, en donde hay un mayor potencial para generar desarrollo. En el caso de Guatemala, como les decía, podríamos tener un periodo de bono demográfico aproximadamente de 70 años. También hay algunas otras metodologías a partir diferentes a la relación de dependencia, que es el indicador que se utiliza para hacer esta estimación, que nos dan también algunos periodos de bono demográfico un poco más reducidos, pero en general hay un consenso de que podríamos estar hablando entre 50 o 70 años de bono demográfico para el país. Ahora bien, ¿cómo nos vemos nosotros como país en relación al resto de países de la región? Pues básicamente vean ustedes que Guatemala tiene pues uno de los
periodos de bono demográfico más bajos si lo comparamos con Argentina o con Uruguay, ¿verdad? Y aquí más que entrar en el dilema de qué es mejor, si tener un periodo de bono demográfico más amplio o más corto, aquí lo clave es en qué tanto las sociedades se han preparado, qué tanto los países se han preparado para aprovechar ese periodo de mayor potencial de crecimiento económico. Por otro lado, el tema de la duración del bono también es algo que está principalmente relacionado con los niveles de fecundidad y con la velocidad a la cual la fecundidad ha caído en cada uno de los países. Ahora bien, resulta particularmente interesante aterrizar, digamos, territorializar el tema del bono demográfico. Y las proyecciones de población del INE nos permiten hacer un ejercicio que si bien no nos permite llegar más allá del 2030, porque las proyecciones a nivel departamental y municipal tienen ese límite temporal, sí la información disponible nos permite al menos estimar con cierta certeza en qué momento cada departamento y cada municipio ha iniciado el bono demográfico. En todo caso, nosotros hemos hecho algunas estimaciones y hemos determinado que hay al menos 3 grupos de departamentos, ¿verdad? Aquellos que iniciaron su bono en un inicio temprano, en un momento temprano, ¿verdad? Que básicamente iniciaron antes del 2010. Entran acá aquellos departamentos, ustedes podrán imaginarse, son los departamentos que tienen obviamente menor porcentaje de pobreza, tienen mejor bienestar, y estamos hablando específicamente del departamento de Guatemala y Zacatepeques. En todo caso, estos departamentos son los únicos 2 que iniciaron tempranamente el bono demográfico. Luego hay otro grupo de municipios, de departamentos que iniciaron en una etapa intermedia y que básicamente lo hicieron entre el 2010 y el 2019. Y tal vez el grupo de departamentos que es más relevante en el sentido que también son los departamentos con mayores índices de pobreza, de desigualdad, son aquellos que han iniciado el bono demográfico tardío luego del 2020. Y aquí los pueden ver ustedes representados con este color verde un poco más oscuro, y básicamente corresponden al área norte del país. Entonces, si nosotros pudiéramos sobreponer algunos otros indicadores sobre este mapa del avance del bono demográfico, veríamos que estos departamentos como Alta Verapaz, por ejemplo, Quichebo, Etenango, Petén, son los departamentos en donde hay también más alta tasa de fecundidad, especialmente fecundidad adolescente. Resulta todavía más importante analizar también cómo esto se manifiesta a nivel municipal. Y vean ustedes, por ejemplo, el mapa en el 2015. Ustedes pueden ver que en el 2015 era preponderante la cantidad de municipios que aún no habían entrado a la fase de bono demográfico. En el 2024 prácticamente este número de municipios que no han iniciado el bono demográfico se reduce a la mitad. Y en el corto plazo estamos hablando que aproximadamente en 30 años podemos estimar que habrá apenas 51 municipios que no habrán iniciado aún esta etapa o esta ventana de oportunidad. En todo caso, podemos ver que al 2030 en estos 51 municipios serán en donde habrá una mayor carga de población infantil, ¿verdad? Y población más joven, ¿verdad? En relación con el resto del país. Esto sin duda puede ser algo revelador para el tema de la planificación de políticas públicas y en el tema también específicamente de la planificación en el área de educación, salud y de servicios en general.
Por otro lado, entonces, el bono demográfico, como les mencionaba, representa esa ventana de oportunidad sin precedentes para impulsar el desarrollo económico y el desarrollo sostenible. Y acá nosotros hacemos referencia a la importancia que tiene el bono demográfico ya en la actualidad y lo explicamos en relación a cómo podemos descomponer el PIB per cápita, tomándolo como proxy de crecimiento económico del país, en tres componentes. El primero es el componente puramente demográfico, medido por la proporción de la población en edad de trabajar, que en la actualidad algunas estimaciones que nosotros hemos hecho en otro estudio, que es el de cuentas nacionales de transferencia, básicamente podemos estimar que durante los últimos años este factor, el factor demográfico, explica casi 2/3 del crecimiento económico en el país, en contraposición de otros dos factores, que es el tema de empleo, es decir, la proporción de la PEA, ¿verdad? Estamos hablando de mercado laboral, y de un tercer factor que incluso el Banco Mundial ha dicho que en algunos periodos ha tenido un aporte negativo al crecimiento, que es el tema de la productividad, ¿verdad? O el PIB por trabajador. Entonces, desagregando este indicador en estos tres componentes, nosotros hemos podido llegar a determinar que ya el bono demográfico, digamos, ha tenido algún impacto. Esto, a pesar de las grandes brechas que existen aún en la inversión social, específicamente en lo que tiene que ver con capital humano, es decir, salud y educación. Estos tres factores nosotros los asociamos también con lo que llamamos nosotros tres bonos. Obviamente el factor demográfico lo vinculamos con el bono demográfico, que es lo que venimos explicando. El tema del empleo genera también oportunidades que nosotros planteamos como un bono de género. Recordemos que Guatemala tiene la brecha más grande entre la población femenina y la población masculina que está ocupada en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se abre una oportunidad de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, en donde también puede haber una oportunidad para impulsar el desarrollo económico del país. Obviamente, cuando hablamos de bono de género, cualquier política pública que esté orientada en la incorporación de las mujeres al mercado laboral tiene que también ir acompañada de intervenciones en el tema de cuidados, ¿verdad? Porque si no se estaría generando pues una doble carga a esa población femenina en el país, y eso pues hay evidencia de otros países de cómo el tema de cuidados y la redistribución de las responsabilidades en el hogar son factores potencializadores también hasta cierto punto del bienestar de los hogares y el desarrollo. Y por otro lado, en el tema de la productividad, pues también hay otro tema ahí que tiene que ver, como les decía, en cierto punto con el tema del capital humano, ¿verdad? Que es el bono educativo. Se abre una necesidad imperante de invertir en la juventud, en la niñez y en la juventud, para incentivar o para promover la productividad en el mercado laboral. Todos estos bonos y todos estos componentes obviamente dependen de políticas públicas de inversión productiva, desarrollo de capacidades, educación, igualdad de género y empleos productivos. Estos bonos no se aprovechan automáticamente, sino que es necesario tener una estrategia de país para poder abordarlos efectivamente. Ahora bien, ¿qué oportunidades representa el bono demográfico para Guatemala? Lo primero es que el bono demográfico pues implica una mejora económica y social en general, si se dan las condiciones, ¿verdad? Obviamente no es automático, lo cual tiene o podría llegar a tener un impacto directo en la reducción de la pobreza y la desigualdad. También podría generar al aumento del ahorro y la inversión. El bono demográfico también genera unas ciertas condiciones en donde se pueden liberar recursos y estos se pueden reasignar. Pensemos, por ejemplo, en la demanda de bienes y servicios que puede generar, por ejemplo, una sociedad principalmente infantil, ¿verdad? Con respecto a esas mismas demandas de esa misma población en una población más envejecida,
Obviamente aquí hay una oportunidad de que esa inversión en población infantil o más joven se reoriente, digamos, a otro tipo de acciones que vayan orientadas a poder mejorar las condiciones de vida de la población adulta y adulta mayor. Entonces, ahí hay una oportunidad de reacomodo de ciertos recursos. El bono demográfico obviamente también genera esa oportunidad para el fortalecimiento del capital humano, lo que hablábamos anteriormente, también el aprovechamiento del bono de género en un contexto de empleo productivo y de calidad, y un tema que me parece muy importante, del cual pienso que no se habla lo suficiente, pero que está pronto de suceder, como ustedes vieron en las pirámides de población, es el tema de cómo como sociedad nos estamos preparando para poder cubrir esta demanda de bienes y servicios que estará generándose desde la población más adulta, ¿verdad? Estamos hablando aquí específicamente de cómo nos preparamos como sociedad para este proceso de envejecimiento poblacional. A pesar de estas oportunidades, ustedes pues creo que conocen muy bien cuáles son esos desafíos, ¿verdad? A los cuales pues la sociedad se enfrenta, ¿verdad? Para poder generar o aprovechar esa ventana de oportunidad en el país. Estos desafíos a los cuales se enfrenta el aprovechamiento del bono son básicamente problemas arraigados en la sociedad, son problemas históricos y estructurales. Por un lado está el tema de la pobreza, de los altos niveles de pobreza en el país, ¿verdad? Ustedes probablemente han tenido ya acceso a los últimos datos de pobreza que ha publicado el INE. Básicamente lo que vemos es que entre el 2002 y el 2023 los niveles de pobreza prácticamente se han mantenido, ¿verdad? Esto a pesar de algunos factores como el incremento del volumen de las remesas que se ha observado durante los últimos años, ¿verdad? Que llegan a ser alrededor del 20% del PIB de Guatemala. Imagínense ustedes si ese factor remesas no existiera, probablemente los niveles de pobreza serían aún más altos. Por otro lado, también tenemos un tema importante, ¿verdad? En el cual muchos estudios hacen referencia, y es con respecto a los bajos niveles de gasto social que existen en el país, ¿verdad? Que se han mantenido alrededor del 7.5-8% del PIB, con excepción del año de la pandemia, en donde hubo ahí un incremento temporal, ¿verdad? De mayor gasto, principalmente en el tema de salud. Pero en general lo que vemos es que es un porcentaje que se ha mantenido estable y que sin duda es importante poder elevar para alcanzar algunas metas que como país deberíamos de tener ya claras, ¿verdad? En el tema de desarrollo económico y desarrollo humano. Por otro lado, también es conocido también los bajos niveles de gasto en tema de protección social como el porcentaje de PIB. Hablamos tanto del tema de protección social contributiva y no contributiva, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del porcentaje de cotizantes al seguro social como porcentaje de la PEA, vemos que este indicador se ha mantenido alrededor del 23%, ¿verdad? Entonces, sigue siendo un reto el tema del abordaje integral de la informalidad y la seguridad social. Pensemos que el tema de la seguridad social es uno del principal pilar, digamos, de la protección social en Guatemala, que sin duda garantiza un nivel mínimo de bienestar a por lo menos 1.7 millones de personas afiliadas y alrededor de 3.5 millones de personas beneficiadas en general de los beneficios que da el ICS, ¿verdad? Eso es un tema importante de considerar al ICS no solo como un puro prestador de servicios, sino que también como ese pilar de la protección social que tiene un impacto directo en la pobreza extrema y en los niveles de bienestar de un sector de
la población. También está el tema, como mencionábamos, de los retos que hay en el ámbito del empleo, ¿verdad? Vean ustedes un poquito lo que hacía referencia. En Guatemala, si bien el porcentaje o la tasa de ocupación más bien de las mujeres se ha ido incrementando, hasta el 2020-2021 la tasa era alrededor de 40%, ahora estamos hablando que es ya arriba del 52%. A pesar de este incremento, todavía hay una gran brecha, ¿verdad?, entre las mujeres y los hombres ocupados en Guatemala. Esto es más notable cuando comparamos estos mismos indicadores a nivel de países como México, Panamá y Perú. Entonces, desde el punto de vista de la transición demográfica, del bono demográfico, es por el lado de aprovechamiento del bono de género, en donde hay una ventana todavía de oportunidad para poder aprovechar esa mayor cantidad de población en edad productiva. Lo mismo vemos un poquito cuando desagregamos estos datos por grupos de edad. Vemos que también las brechas entre hombres y mujeres jóvenes es bastante significativa y replican un poco esas brechas a nivel agregado por sexo. En todo caso, entonces vemos que la oportunidad es en aprovechar el bono de género y el tema de la inclusión de la población joven, más joven, femenina al mercado laboral. Por otro lado, otro desafío para el aprovechamiento del bono demográfico son las tasas de fecundidad. A pesar de que ha ido cayendo este componente, vemos que el tema de la fecundidad se ha focalizado ahora a niveles más altos en las edades más jóvenes, específicamente en el grupo de 20 a 24, y llama particularmente la atención los niveles de fecundidad en poblaciones de 15 a 19 años e incluso en población menor de 15 años, ¿verdad? Estos datos no se presentan acá, pero desde UNPA también hacemos mucho énfasis en poner atención en esa fecundidad adolescente y esa fecundidad infantil, que en Guatemala ya está penado, ¿verdad? Pero siguen habiendo casos, una cantidad importante de casos de niñas, ¿verdad?, embarazadas, que sin duda es un tema todavía pendiente de abordar y de resolver. En todo caso, el tema de la fecundidad, más allá, como plantearlo como un aspecto negativo, si es una fecundidad alta o baja, nosotros como UNPA siempre hacemos énfasis en que el tema central es en qué tanto las mujeres pueden hacer uso efectivo de sus derechos reproductivos y tener la capacidad, el contexto y los recursos para poder decidir el número de hijos que quieran, ¿verdad? El último dato disponible que tenemos para poder cuantificar estas brechas entre la fecundidad deseada y la observada es la ENSMI del 2015, entonces no tenemos muchos datos, no tenemos en realidad datos actualizados, pero ya desde esa fecha pues veíamos que las brechas entre esta fecundidad observada y deseada pues resulta ser particularmente importante dentro de la población rural, dentro de la población menos educada, de estratos bajos y la población indígena principalmente. Por otro lado, tenemos el tema de la desnutrición, ¿verdad?, que es un tema también pendiente en el país y que sin duda marca a la población, ¿verdad?, a la población infantil, porque implica sin duda rezagos en el tema educativo. Eso tiene consecuencias también en el aspecto de que podrá ser, seguramente será población que no tenga la capacidad de acceder a empleos dignos y sin duda eso contribuye a que repliquen el círculo de pobreza en el cual se han desarrollado. Entonces el tema de la fecundidad y el tema de la nutrición son dos grandes obstáculos o han sido dos grandes obstáculos para poder aprovechar el bono. Por otro lado, tenemos también el tema de la migración internacional, que sin duda también implica, en términos concretos, fuga de este bono demográfico, ¿verdad? Fuga del bono demográfico del país,
vemos un perfil de migrantes que, si bien se ha ido transformando, podríamos decir que sigue siendo mayoritariamente de hombres jóvenes en edad productiva, ¿verdad? Que migran principalmente a Estados Unidos, en donde, según datos del Buró de Censos, se estima que hay alrededor de 2 millones de personas guatemaltecos residentes para el año 2023. Obviamente aquí sabemos que hay subregistros, ¿verdad? Porque es un tema complejo de registrar, pero en todo caso, la información que provee el Buró de Censo a partir de encuestas anuales nos da una idea bastante consistente de la tendencia al crecimiento de la población residente, guatemalteca residente en Estados Unidos. También podemos puntualizar acá que obviamente la población guatemalteca residente en Estados Unidos se caracteriza por sus niveles bajos de educación, por tener los niveles de pobreza más altos también en Estados Unidos con respecto a otros grupos poblacionales, y obviamente ubicarse en empleos principalmente de construcción y de servicios. Y actividades agropecuarias. Todo esto resulta ser particularmente importante considerando que es este grupo de población el que, como mencionaba, está aportando remesas que representan una buena parte del Producto Interno Bruto de Guatemala hasta la fecha. Ahora bien, abordado, digamos, de una manera bastante general a qué nos referimos con el tema de bono demográfico, con el tema de la transición demográfica, y habiendo enfatizado cuáles son esos factores que son un obstáculo para el aprovechamiento del bono, nosotros desde UPA hacemos algunos planteamientos, ¿verdad? De qué acciones deberíamos como país, como nación, deberíamos de impulsar. Y muchas de estas ustedes creo que las han escuchado en otros contextos. Aquí digamos que no se está tratando de proponer nada que sea poco factible. Sin embargo, lo que sí es necesario es llegar a consensos como país y tomar la decisión en alguna medida de poder impulsar acciones estratégicas para aprovechar esta ventana de oportunidad. Entonces, en primer término, obviamente es importante priorizar la inversión en capital humano. Estamos hablando de que en el tema educativo es importante, obviamente, aumentar el acceso y la calidad de la educación, especialmente en aquellos sectores en donde hay todavía más brechas, que es el sector secundario diversificado, ¿verdad? Y enfocado principalmente en áreas rurales e indígenas. Está también el tema de trabajar en ámbitos de salud, particularmente enfocándose en el tema de salud materno-infantil y salud sexual y reproductiva. Obviamente esto implica, cuando hablamos de salud integral, también el tema de la nutrición, ¿verdad? Entonces, este es como el primer pilar que obviamente hay que abordar, el tema de capital humano y su impacto que pueda llegar a tener en el tema de productividad. Por otro lado, también está el tema de empleo, ¿verdad? Generar empleo decente, la inclusión laboral y la competitividad en el país. Aquí esto pasa por la creación de empleos de calidad, promover más el empleo formal, buscar esquemas de cómo la protección social tiene algún acercamiento, digamos, a ese sector informal de la población, que todavía hay una serie de retos, pero que eventualmente se podrían establecer algunas líneas de acción. Está el tema de trabajar en mejores salarios justos, y el tema de la protección social en general, tanto contributiva como no contributiva. Está el otro gran tema de la economía de cuidado, ¿verdad? Principalmente cuando hablamos del aprovechamiento del bono de género. Trabajar en el tema de las corresponsabilidades de las tareas del hogar, ¿verdad? Como un mecanismo para incentivar de alguna manera también la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Y un tema que está vinculado con esto, que es obviamente el tema de la inversión en infraestructura. Estamos hablando aquí de mejorar la conectividad y la competitividad en el país. Por otro lado, el otro gran pilar, digamos, de acciones que se plantean es en el tema de la protección social.
Esto sin duda está relacionado con el tema del ahorro interno que puede llegar a tener el país para poder afrontar los retos del envejecimiento de la población. Está el tema de mejorar la cobertura de la protección social contributiva y no contributiva, especialmente en grupos vulnerables. Y hay un tema en el cual a veces se han observado algunos avances, que es el tema de la integración del Sistema Nacional de Protección Social, en donde hablemos de tener sistemas de salud y de educación con cobertura universal y tener hasta cierto punto mayor integralidad o mayor integración entre los diferentes pilares de la protección social en el país. Por otro lado, también es indispensable abordar el tema de la planificación y gestión territorial. Aquí estamos hablando de que en el país no existe una política urbana y una ley de urbanización, ¿verdad?, que promueva la seguridad, la resiliencia y la sostenibilidad de las ciudades, ¿verdad?, y los asentamientos urbanos. Es importante en el tema también de planificación y gestión territorial integrar estas dinámicas demográficas, como el proceso de transición demográfica y cómo la población se distribuye y va a ir creciendo, digamos, en el territorio al momento de poder hacer este tipo de planificación y gestión territorial. Y por otro lado, un aspecto importante, que estos procesos tienen que ser participativos, ¿verdad?, principalmente en todos los procesos de consulta y toma de decisiones y en general en la gobernanza territorial. Finalmente, tenemos también el tema de una gestión migratoria integral, tomando en cuenta ese gran volumen de población residiendo ya fuera del país y que generalmente pues continúa migrando hacia Estados Unidos como principal destino. Es importante que dentro de estas acciones también se considere cómo se abordan las causas estructurales de la migración internacional, aquellos factores que impulsan a las personas migrar de manera irregular, ¿verdad?, porque al final de cuentas todos como seres humanos tenemos derecho a migrar, ¿verdad?, buscar nuevas opciones. El problema es sacar las condiciones en las que se hacen y las razones principales por las cuales las personas están migrando, ¿verdad? Sin duda, estos mecanismos entonces tienen que tener un componente en donde se aborden estas causas desde los territorios, ¿verdad?, desde el nivel municipal, para poder generar cambios que no sean transitorios y que en el mediano y a largo plazo pues hagan que las personas eviten nuevamente salir del país o migrar en busca de mejores oportunidades. Finalmente, desde UNPA también promovemos que es importante contar con información de calidad y también es importante ir actualizando todos estos instrumentos de política pública, como por ejemplo el CATU, ¿verdad? Ir actualizándolos, ir calibrándolos a partir de los cambios que generan, digamos, estas 5 o 6 transiciones que les comentaba al inicio de la presentación, ¿verdad? Un ejemplo muy claro que nosotros vemos es la importancia de reevaluar, digamos, los indicadores que planteó el CATU en el 2013, si no estoy mal, a la luz del avance de la reducción de la fecundidad y en una disminución del volumen de la población total en relación a las proyecciones anteriores del censo 2002, ¿verdad?, que sin duda hay una brecha importante y que pues al reevaluar, digamos, con datos más actualizados, probablemente veríamos que algunos de los umbrales que se establecieron en su momento son muy altos para la realidad, digamos, para el ritmo de la disminución de algunos factores demográficos. Para finalizar, y poco respondiendo a esta pregunta que se planteaba como parte del título de la exposición, aquí un poco es preguntarnos, bueno, ¿hasta qué punto es factible aprovechar el bono demográfico? Y creo que lo que hemos estado presentando ya les puede dar unas luces a ustedes de cuál sería una respuesta bastante acertada. Sin duda, el máximo potencial del bono demográfico no se podrá alcanzar, ¿verdad?
algo que nos podría dar alguna idea del reto que tenemos, está la gran grada y está tu carro encima. podría establecerse estimando cuánta inversión en gasto social requeriríamos para poder llevar a ciertos umbrales, digamos, temas como la educación y la salud en el país. No hay una estimación, digamos, específica para bono demográfico, pero sí hay algunos estudios que han estimado cuánto le costaría al país, digamos, alcanzar algunos objetivos de desarrollo estratégicos vinculados con el tema de salud, educación e infraestructura, que al final de cuentas son temas vinculados con el aprovechamiento del bono. Entonces, yo aquí para esta presentación específicamente hice un ejercicio de poder sintetizar algunos estudios que abordan ese tema, el costeo de algunos ODS al 2030, ¿verdad? Y eso nos puede dar una idea de qué tanto nos costaría mejorar en las condiciones de la población para aprovechar este potencial. El primer estudio que les puedo mencionar es un estudio que se hizo en el 2019 por el Fondo Monetario Internacional. Y aquí básicamente lo que se plantea es que para poder alcanzar algunos ODS al 2030 relacionados con educación, salud, agua y saneamiento e infraestructura vial, el país tendría que invertir en total en estos rubros un 8.5% adicional, 8.5% adicional del PIB para ese año. Entonces, acá los retos estarían en buena medida en temas como educación y el tema de salud, ¿verdad? Este es un primer estudio, ahí podemos comenzar, digamos, hasta cierto punto a discutir qué tan factible es incrementar 8.5% del PIB para el 2030 este gasto social, ¿verdad? ¿Qué tanto hay consensos en el país para poder alcanzar estos niveles, ¿verdad? Que también son niveles mínimos, ¿verdad? Para poder avanzar en estos temas. Hay otro estudio que es un poquito más conservador del ICEFI. Este es un estudio que se hizo a nivel centroamericano y aquí las brechas, por ejemplo, en el tema de educación universal, son un poco menores si tomamos en cuenta que toman como año base el 2022, en donde se toma como referencia que tendría que, o se tuvo que haber invertido un 2.9% del PIB y que para el 2030 esto tendría que alcanzar un 4.7%. Para la salud universal pasaría de 2.5 a 6%. Y de infraestructura, que es probablemente uno de los que más sube relativamente, es de 0.9 a 2.8%. Entonces, también aquí hay algunos puntos referenciales para poder estimar de qué tamaño sería esa brecha en cuanto a la necesidad de invertir más. Otro estudio que me parece importante es un estudio que hizo recientemente UNICEF, todo lo que ellos se enfocan principalmente en el tema de la universalización de servicios esenciales para la niñez y la adolescencia, y nuevamente abordan temas como educación, salud, protección social y acceso a saneamiento, y ellos estiman que para el 2030 este tipo de gastos, digamos, enfocados en estas poblaciones, debería de incrementarse de 3.5 en el escenario base a 2030, a 7.7 para el año 2030. Vemos que más o menos los estudios apuntan a porcentajes similares, aunque cada estimación en alguna medida toma algunas variables diferentes, ¿verdad? Y algunos parámetros que no son similares, pero en todo caso hay alguna idea de ese reto que existe en el país en el tema de inversión y el gasto social. Por otro lado, este es un estudio que me parece muy relevante, es un estudio de OPS que se publicó en el 2021 y básicamente OPS lo que hace es no tanto postear metas, sino que decir, bueno, tomando en cuenta el crecimiento económico en el año base y tomando en cuenta los criterios de asignación de recursos y la estructura impositiva del año base, ¿cuánto sería posible generar en esas condiciones, ¿verdad? Al 2050,
ciertos incrementos en el gasto específicamente de salud, porque OPS se enfoca principalmente en el tema de salud. Un poco la conclusión es que según este estudio, tomando en cuenta los parámetros del año base, y si no hay cambios en el nivel de asignación de recursos y en la estructura impositiva en el país, es prácticamente imposible poder llegar a la meta de la inversión de 6% del PIB, meta que se establece el ODS para el año 2030. Entonces, un poquito aquí lo que nos dice OPS es que de no hacer cambios sustantivos en estos niveles de asignación para el tema de salud, está básicamente predicho que no llegaremos a alcanzar esos umbrales mínimos de bienestar que promueve la agenda de los ODS. Yo me quedaría por ahí un poquito para generar la discusión, para saber sus opiniones, ¿verdad? Y para poder tener un intercambio a partir de lo que les he expuesto. Muchas gracias, licenciado Velázquez. Vamos a ofrecerle una serie de preguntas que nos han llegado por escrito y que de alguna manera debo de aclarar que están partiendo de la idea que la exposición ha sido suficientemente clara respecto de las condiciones. Y las preguntas van en torno a situaciones muy puntuales. Por ejemplo, en los datos que usted aporta, está claro que Guatemala tiene la brecha más grande en América Latina entre hombres y mujeres. Entonces hay una pregunta muy puntual. ¿Qué condiciones se deben generar desde su perspectiva para aprovechar el bono demográfico femenino? Esa es la primera pregunta, Luis. Ok, muchas gracias. Sí, sin duda uno de los principales factores que está vinculado con el tema del aprovechamiento del bono de género son los bajos niveles educativos que tenemos en el país, principalmente en ese sector de la población, ¿verdad? Yo insisto que si bien han habido cambios, todavía las brechas son muy, muy amplias, principalmente dentro de la población femenina rural y la población indígena, principalmente. Eso creo yo que es un factor decisivo y también está ampliamente estudiado, digamos, de cómo el acceso, digamos, a educación genera condiciones para poder tener un empleo adecuado. Por otro lado, creo yo que también podemos apuntar también algunos factores culturales, principalmente en el área rural, ¿verdad? En donde el rol de la mujer es visto principalmente como en el contexto del hogar, ¿verdad? Eso sin duda también hay algunos estudios que apuntan a ese tema como un aspecto importante. También está el tema del rol, digamos, de la mujer, el rol reproductivo de la mujer, ¿verdad? Que uno de los principales factores que mencionaba en alguna medida en la exposición para aprovechar el bono demográfico es cómo se trabaja en el diseño de políticas de cuidado, ¿verdad? Que faciliten, digamos, ese rol reproductivo de las mujeres y que faciliten su involucramiento en el mercado laboral. Yo creo que podría mencionar básicamente esos tres factores como decisivos en la discusión. Desde la perspectiva del Consejo Económico y Social de Guatemala, se ha planteado ese vacío que deja el no tener información precisa, actualizada, etcétera. Y en cuanto a esa necesidad de datos, ¿qué tipo de encuestas no estamos realizando? ¿O es más bien un problema de no cumplir con las periodicidades
que se requieren para la construcción de esos datos. Por favor, si nos ilustra. Ok, sí, sin duda ese es un tema que nosotros como Naciones Unidas pues nos cuestionamos todo el tiempo. Y creo que han habido algunos avances, sin embargo, no son suficientes. Y creo yo que precisamente a lo que hace referencia es, eh, explica mucho el tema de la falta de datos en Guatemala. Primero, está que no, hasta la fecha no hay una planificación, digamos, clara sobre la producción de algunos ejercicios estadísticos de manera sistemática, como por ejemplo encuestas como la encuesta de salud materna infantil, ¿verdad? Que había sido una encuesta que había mantenido cierta periodicidad, pero en 2015 no se realiza. Y resulta que son encuestas importantes para poder comprender cómo el país va evolucionando en estos temas. Creo yo que en la actualidad se han dado pasos importantes en este aspecto, en la planificación específicamente de la producción estadística nacional, con el ejercicio que está haciendo el INE, que es la elaboración de la estrategia de desarrollo estadístico. Esta estrategia lo que busca es hacer una planificación a partir de la identificación de las necesidades de información vinculadas, por ejemplo, con el CATUM, con los ODS y con algunas otras políticas y con lo que demandan algunas instituciones, pues hacer una planificación en el mediano y largo plazo de esos productos estadísticos para los cuales el INE y diferentes instituciones del Estado se deberían de preparar, fortaleciendo equipos técnicos, dejando ya en los presupuestos los recursos que se requeriría para llevarlos a cabo. Entonces, creo yo que la falta de una estrategia de desarrollo estadístico en el país ha incidido en esta falta de continuidad de algunas fuentes y que sin duda, como comento, creo que es un gran paso que está dando ahorita el INE y que entiendo que en el corto plazo estará ya definida. Ya han habido algunos procesos de consulta con varias instituciones del Estado. Entonces, eso puede llegar a solucionar mucho de los problemas de falta de información. Por otro lado, recordemos que mucha de los datos que se requieren para hacer este tipo de análisis no necesariamente provienen de encuestas o de censos. Aquí el reto es cómo aprovechamos también los registros administrativos, ¿verdad?, que genera cada institución. Ahí el reto es un poco más grande porque hay poca homologación, digamos, de criterios para la recolección y el registro de información. Y es un tema pendiente que sin duda se tendrá que abordar pronto. Entiendo que también el INE con el Sistema Estadístico Nacional hace algunos esfuerzos por trabajar en esa ruta, y también las OCSES, ¿verdad?, que de estas oficinas especializadas en ciertas temáticas del INE que integran varias instituciones del gobierno, pues también hacen algunos ejercicios para poder homologar estos registros administrativos. Entonces, creo que se han dado pasos, aún hay una gran brecha, pero hacia el futuro pienso yo que tenemos que pensar en cómo esos registros administrativos los mejoramos, ¿verdad?, y se utilizan de manera más estadística, digamos, para poder hacer estos análisis. La ventaja de los registros administrativos es que puede llegar a tener un menor costo, digamos, en relación con algunos ejercicios estadísticos como los censos, ¿verdad? Es información que se recopila de manera permanente, es información que en algunas ocasiones tiene un nivel de desagregación mayor, digamos, que las encuestas a nivel territorial principalmente. Entonces, hay mucha potencialidad y hacia ahí creo yo que deberíamos de ir apuntando como país en el tema estadístico. Ya hay experiencias de otros países en donde esta información de registros pues resulta llenar estos vacíos de información de manera efectiva. Gracias, Luis. Intentando hacer un bloque distinto, pero ahora que usted menciona de experiencias en otras áreas y regiones, tengo aquí dos preguntas que podrían vincularse, aunque podrían hacerse diferenciaciones también. Por un lado, ¿qué políticas públicas concretas en su experiencia se conocen
que se hayan implementado en otros países para aumentar la cobertura de la seguridad social. Aquí quizá, entendiendo el asunto, habrá que pensar no en la institucionalidad existente, sino en todo caso en un verdadero sistema de seguridad social. Y eso nos llevaría a otro aspecto que resulta interesante, que dadas las condiciones actuales del precario sistema de seguridad social, ¿cómo se podría financiar un sistema universal de protección social sabiendo que no toda la población estaría en condiciones de contribuir a un sistema de esta naturaleza? Y un poco para hacer un bloque y luego pasaríamos a otras áreas interesantes. Ok, sí, ahí el tema cuando hablamos de protección social es, primero, en el tema de protección social contributiva es el reto que conlleva, digamos, los altos niveles de informalidad en el país, ¿verdad? Que eso es básicamente uno de los principales obstáculos por los cuales mucha población no logra acceder, digamos, a esa seguridad social contributiva. Ese es un problema estructural de modelo económico del país, ¿verdad? Que tiene que ver nuevamente con las opciones de educación de la población y con aspectos en general de capital humano, ¿verdad? Y que sin duda, pues, tienen que ser complementados por el otro pilar de la protección social, que es la protección social no contributiva. Y hay un poco la tendencia, contradictoriamente, es que durante los últimos gobiernos, ¿verdad? Creo que recientemente ha ido cambiando un poco, pero durante los últimos gobiernos, digamos, no se observaron, digamos, incrementos sustanciales de ese otro pilar de la protección social, ¿verdad? Los programas sociales. Ahí un poco el problema es, primero, de qué información partimos para poder ampliar la base de beneficiarios, ¿verdad? ¿Qué proyectos implementamos, su integralidad, su sostenibilidad? Y también, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo se elimina, digamos, esa discrecionalidad en cuanto a quiénes son beneficiarios y quiénes no? Pienso yo que también ahí han habido algunos avances. Seguramente ustedes han escuchado un poco del registro social de hogares, ¿verdad? Que se ha venido implementando durante los últimos años, que parte de una lógica de poder tener una base amplia, digamos, de beneficiarios, y que durante este gobierno, pues, ha sido un instrumento sin duda importante para los programas sociales que se implementan principalmente desde el MIDES. Creo que ahí hay algunos avances importantes. Por otro lado, creo yo que con respecto a algunas políticas que se han visto en algunos otros países, creo yo que los contextos más claros, digamos, para poder ubicar sería el caso de Uruguay, probablemente el caso de Chile en su momento, en donde precisamente se implementaron acciones orientadas a fomentar la educación, la universalización de la educación, ¿verdad? Eso resulta tener un impacto en cascada en cuanto al tema de empleo. Eso está hasta cierto punto evidenciado en los niveles de bienestar y de pobreza y desarrollo humano que alcanza principalmente Uruguay, por decirlo algo, ¿verdad? Y cómo ellos en alguna medida a partir de eso han ampliado sus sistemas de protección social en general. En el caso de Guatemala, creo que como decía, es un problema estructural que parte también de que hasta cierto punto hemos relegado qué desarrollo económico queremos, ¿verdad? Si bien se han dado algunas veces algunos pasos importantes, creo que hace falta como llegar a consensos y tomar decisiones, por ejemplo, tan importantes como elevar el tema del gasto social en el país. Obviamente eso probablemente para financiarlo pasa por otros temas como el tema tributario, ¿verdad? Que siempre son temas
complejos para los países, pero que sin duda resultan ser probablemente una de las salidas para poder financiar esta demanda de servicios que se requiere para poder aprovechar estas ventanas de oportunidad demográfica y que en el futuro cambiarán. Como les decía, en el futuro próximo el tema va a ser cómo el país se prepara para brindar mayor cantidad de servicios y de bienes para una población envejecida, ¿verdad? Ese es repensar el país, es repensar incluso el tema de políticas públicas. Creo que si nosotros pudiéramos hacer un análisis de políticas públicas desde el punto de vista generacional, digamos, podríamos decir que la matriz de políticas públicas de Guatemala está enfocada principalmente en la población infantil, ¿verdad? Pero ahora con los cambios demográficos, tenemos que reevaluar, digamos, qué tan efectivas serán estas políticas para atender un país que se plantea bastante diferente ya en el mediano corto plazo, ¿verdad? Estamos hablando de 25, 30 años en el futuro, ¿verdad? Entonces son acciones que estamos tarde, pero todavía podemos replantearnos. No así tanto en el caso del bono demográfico, que creo que en el caso del bono demográfico, muchas de las decisiones que tuvimos que haber tomado para aprovechar su potencial tuvo que haber sido 50, 60 años, 70 años atrás, ¿verdad? Creo yo que si bien se aprovechará algo del potencial, creo que ya hemos perdido hasta cierto punto esa ventaja que nos da la demografía o la historia demográfica del país. Tenemos aquí la preocupación en 2, 3 preguntas sobre el área esta de la planificación territorial, porque se habló de las ciudades intermedias y se sigue mencionando o usando el concepto, pero tenemos claro que el mejor ejemplo es la CA2 entre, diríamos, Mazatenango y la frontera con México, que prontamente se podría convertir en una sola ciudad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos hacer con los centros que ya han crecido desmedida y desordenadamente? Es una preocupación que está en varias de las preguntas que hemos recibido. Gracias. Sí, digamos que esta es una pregunta particularmente compleja que no necesariamente hemos abordado con ese nivel de detalle, digamos, ¿verdad? Pero sin duda, bueno, y eso lo vemos todos todo el tiempo, ¿verdad? Desde que salimos de nuestras casas a nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Un poco el problema es esa falta de planificación estratégica y de visión al futuro. Creo que a veces se planifica y se implementan acciones con una visión muy coyuntural, muy del momento y el beneficio que nos puede generar alguna acción concreta, pero perdemos como el rumbo un poquito de las consecuencias a largo plazo y también de las consecuencias colectivas, ¿verdad? De algunas acciones que se toman principalmente y claramente en el tema de la planificación territorial. Yo ahí creo que es importante para abordar estos temas partir de la evidencia, de los datos, del análisis y hacia el futuro de la prospección, ¿verdad? Que creo yo que ustedes tienen un ejercicio muy interesante, esta publicación que se mencionaba al inicio de la presentación. Creo yo que tomar decisiones a partir de evidencia, esa visión de que todo lo que hacemos en un momento tiene consecuencias a futuro, es estratégico para poder tomar las mejores decisiones. En el tema territorial, creo yo que pasa por varios temas. Primero, no solo el hecho, por ejemplo, de que los municipios tengan su plan de ordenamiento territorial, sino que también se cumpla, digamos, hasta cierto punto esos consensos o esas reglas del juego que a veces se establecen, ¿verdad? Y lo vemos de manera marcada en algunos municipios en donde uno podría pensar que el tema de la planificación va más avanzada. Pensemos en el departamento de Guatemala, el tema del departamento de Zacatepeques, que es un
es un tema que también ha surgido permanentemente, ¿verdad? De cómo se busca un equilibrio entre el desarrollo de los territorios, pero siempre buscando un desarrollo sostenible a largo plazo. Entonces, creo ahí que desafortunadamente quisiera dar más ideas, pero creo que en ese aspecto podría ser un poco lo que podría mencionar. Sí, muchas gracias, porque sin duda se trata de una de las temáticas más especializadas, ¿verdad? Que requieren una apreciación desde distintas perspectivas. Vamos a cambiar un poco de rumbo y está el área de migración, pero particularmente la migración internacional. La pregunta es bastante incisiva, diría yo, y plantea qué efectos tendría una deportación masiva continuada a lo largo de varios años. Por ejemplo, el resto de la administración Trump. ¿Cómo podríamos prepararnos para un fenómeno de esta naturaleza y qué impacto tendría en renova, amplía las oportunidades del bono demográfico? Ok, yo creo que ahí, alrededor de ese tema específico, el tema de los retornos, todavía hay una gran incógnita. Si ustedes pueden revisar las estadísticas de la población retornada durante los últimos meses, se darán cuenta que la cantidad de personas que han regresado al país no necesariamente es mayor que el de años pasados, ¿verdad? Entonces, creo que todavía no hay 100% claridad, digamos, de por qué este fenómeno contrario a lo que se podría pensar y un poco al tema mediático que se maneja a veces, ¿verdad? De esa idea de retornos masivos, ¿verdad? Ahí pueden haber varias hipótesis. Podría ser, por un lado, el hecho de que efectivamente hay mucha gente que ha sido de alguna otra manera retenida y que hay una gran presa de población que en cualquier momento pueda ser retornada, ¿verdad? Y que eso eleve esos indicadores. Pero sin duda es una incógnita. Lo que sí es un hecho es que los datos de retornados del IGM no necesariamente demuestran ese incremento que se esperaba en algún momento. Incluso si uno pudiera revisar las estadísticas de retornados durante el primer periodo de Trump, tampoco uno esperaría ver porcentajes exorbitantes de población retornada, ¿verdad? Creo que ahí hay un factor también mediático, que sin duda hay cierto nivel de incremento de detenciones, pero no a los niveles que en algún momento se pudieron haber llegado a estimar. Por otro lado, si se diera ese escenario de retornos masivos, que también habría que pensar la factibilidad económica, de verdad, que eso implica, ¿verdad? No es tan sencillo. Estamos hablando de logística, estamos hablando de movilización de recursos para poder hacer eso específicamente en Estados Unidos. Entonces, creo yo que ahí habrían algunas hipótesis que se podrían plantear de la viabilidad de ese escenario. En todo caso, lo que sí es cierto, independientemente del nivel de población retornada, el país no está en las capacidades, digamos, de poder absorber esa población, ¿verdad? Que seguramente llegaría al país demandando empleos, ¿verdad? Empleos probablemente de otras características y de otros niveles de remuneración, ¿verdad? Tomando en cuenta su experiencia de vida en Estados Unidos principalmente. Entonces, acá lo que se plantea y el reto es cómo dentro de estas estrategias de reinserción de la población retornada se involucra a los gobiernos locales, ¿verdad? Eso siempre se ha planteado como una estrategia necesaria, porque al final de cuentas ese es el contexto que marca, digamos, la vida y la posibilidad de que una persona quiera volver a migrar. Sin duda el reto no es nada fácil, tiene una serie de complicaciones, pero creo yo que sin duda es un ámbito que
que se tendrá que abordar. Hablamos entonces ahí de desarrollo económico desde lo local, del tema de oportunidades de empleo, el tema también de cómo hasta cierto punto se recompone, digamos, el tejido social en algunas áreas, ¿verdad? En donde también el tema de la migración ha tenido algunos impactos a nivel de los hogares. Entonces, sin duda yo apuntaría un poco a abordarlo desde el local y desde acciones obviamente integrales que vean no solo la parte puramente económica, sino que también de estilos de vida, ¿verdad? Para poder hacer que la población migrante pues no vuelva, digamos, a tener como única opción esa migración irregular. Bueno, hemos dejado para el último esfuerzo, Luis, las consultas relacionadas con una trilogía relevante: educación, academia y formación. Porque de alguna manera, en una apreciación de futuro, pues la atención y el aprovechamiento de las oportunidades a las que usted aludía desde el principio, pues tienen una base contextual relevante en esto. Por ejemplo, tengo una pregunta acá que dice: ¿cómo abordar el tema para disminuir la brecha de talento y empleabilidad, tomando en cuenta que somos un país joven? Y para aprovechar el bono, nuestros jóvenes deberían de tener acceso a las habilidades y educación que requiere la demanda laboral. Entonces, su apreciación es muy relevante desde la perspectiva de esa ventana de oportunidad que puede ser el bono demográfico. Gracias, sí. Ahí creo que el tema principal es cómo se actualiza, digamos, esa oferta educativa con respecto a los nuevos cambios que se han dado principalmente en ámbitos como la tecnología, por ejemplo, ¿verdad? O en estos nuevos sectores de servicios que han ido aumentando, digamos, en el país, servicios algunas veces especializados que requieren, por ejemplo, el tema de conocimiento de inglés, ¿verdad? Que todavía ese es un reto importante en el contexto educativo nacional. Creo yo que también, hablando desde algunas acciones que se han ido planteando en el gobierno actual, creo que hay una tendencia a poder evaluar, por ejemplo, cuál es la demanda de carreras especializadas que requiere, por ejemplo, algunos sectores, digamos, productivos del país, y tratar de reorientar hacia esos temas el tema de la formación educativa y formación para el trabajo, principalmente de la población juvenil. Creo yo que esa puede ser una opción, digamos, compatibilizar más la demanda, la oferta con la demanda, ¿verdad? De esas grandes áreas en las cuales la población joven principalmente podría requerir o tener más oportunidades de empleabilidad. Por otro lado, creo que los retos son tan grandes que aquí estamos partiendo también de una realidad en donde, por ejemplo, la educación básica y diversificada es sumamente baja, ¿verdad? La brecha ahí es muy, muy amplia. Entonces, aquí cabría reflexionar qué tanto cualquier estrategia que pudiéramos pensar en este ámbito puede ser implementada de manera inmediata y de manera exitosa cuando tenemos niveles de educación tan bajos, ¿verdad? Principalmente en el área universitaria o superior, en donde muy poca gente logra acceder. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Un poco regresando al origen de todos los males,
es importante pensar en la necesidad de incrementar ese gasto y hacerlo obviamente más eficiente, ¿verdad? En la medida en la que se requiere tanto invertir más como gastar mejor esos recursos para impulsar todos estos temas que no, como sociedad aún no hemos podido resolver del todo, ¿verdad? Con lo último que usted menciona, Luis, hay, creo yo, una confirmación de lo que hemos venido planteando desde el Consejo Económico y Social de Guatemala en el sentido, uno, que esta inmensa cantidad de situaciones que hay que atender no necesariamente se resuelven ni con tecnología ni con aparatajes, sino que requieren pues acuerdos sociopolíticos muy importantes que aprecien el futuro y que digan a ese futuro hacia el que nos encaminamos requieren transformaciones de este tipo y que requieren dotaciones de este tipo, que requiere información con cierta calidad para poder construir ese futuro que aliente una Guatemala distinta. Agradecemos la participación de nuestro expositor e invitamos a mantenerse unidos con nosotros a las distintas invitaciones que haremos con otras temáticas vinculadas a la política pública, pero fundamentalmente a la necesidad de construir una estrategia nacional de desarrollo. Muchas gracias a todos por su participación. Feliz tarde.